Bienvenidos a este nuevo video relacionado a la materia de sistema distribuido, en el cual hablaremos sobre programación distribuida, en el cual vamos a desarrollar aplicaciones distribuidas mediante medios de comunicación, en el cual utilizaremos Socket. El proyecto a desarrollar es un juego básico denominado 3 en línea. ¿Qué es Socket? Socket se define como un concepto abstracto en donde dos aplicaciones interactúan entre sí a través de un protocolo para intercambiar datos. Tanto tenemos una máquina cliente como un servidor. Esto podría aplicarse en conexiones entre dos computadoras por medio de cable Ethernet o por conexión Wi-Fi abriendo una red en el router. Los sockets se clasifican por medio de uso, que pueden ser sockets de flujo y sockets de datagrama. En los sockets de flujo tenemos que utilizan el protocolo TCP, es decir, que los mensajes enviados a destino llegan en el orden en el que fueron enviados. En cambio, en los sockets de datagrama utilizan el protocolo UDP, que a diferencia de los anteriores de los mensajes, pueden llegar en distinto orden en el que originalmente fueron enviados. Los usos del socket. Hay que tener en cuenta que tanto el socket del cliente como el servidor son muy idénticos. Es decir, es una conversación entre iguales, entre ellos mismos la conversación. Normalmente el socket que conecta comienza la conversación, es decir, envía una petición o una señal de inicio. Esto no es una decisión de diseño, más bien es una norma que aplica en los sockets. El proyecto de desarrollar, como anteriormente se dijo, es el juego 3 en línea, basado en un lenguaje de programación Java, aplicando socket. Para nuestro proyecto denominado 3 en línea 7B, está conformado por dos paquetes que vienen a ser paquete jugador y el servidor. El jugador sería el cliente del proyecto, ¿ya? Como punto principal se declara una interfaz gráfica de 3x3, a su vez un cliente en el cual como punto principal tenemos una importación java.net.socket, lo cual nos permitiría hacer una implementación de cliente socket, es decir, un zócalo en un punto final para la conexión entre dos máquinas. En nuestro caso sería dos clientes en la misma máquina. Ahora, como parte principal en la clase cliente declararemos las variables necesarias para la conexión y comunicación, y a su vez un puerto en el servidor. En este punto más abajo del código tenemos un constructor para la ventana frame. En el caso que detallamos es nuestro método principal, pero en forma de una interfaz gráfica. Más abajo tenemos la detección de 3 mensajes, en el cual si un usuario gana, saldrá la ventana de que ha ganado. Si se produce un empate también, y si ninguno de los dos, uno de los jugadores pierde, saldrá que ha perdido. Poseemos en el paquete también una imagen en este caso sería un círculo y una X. En el paquete de servidor tenemos el hilo servidor, es decir, servirá esta clase como conexión entre la clase cliente y la clase servidor. En el hilo tenemos detallado
las funciones, es decir, como primera instancia se declaran las variables que se utilizarán para la conexión del cliente al servidor, es decir, recibe y envía mensajes. Tenemos la lista de los usuarios conectados. A su vez creamos un constructor que recibe el socket que atenderá el hilo, es decir, atenderá la conexión, y la lista de los jugadores, es decir, esperará la lista de jugadores que tiene su turno debidamente, es decir, si un usuario inicia, y no porque el usuario iniciado va a comenzar de nuevo, sino hay que esperar cómo el socket lo atenderá, es decir, aquí aplicaría el socket de flujo, va recibiendo la información mediante el orden que llega. Inicializamos también los canales de comunicación y mandamos el turno a cada jugador. Aquí crearemos un ciclo infinito en el cual se escucharán los movimientos de cada jugador que va realizando. Se comprueba si alguien de los jugadores ganó y si el tablero está lleno. En el caso de que no se dé, se comenzará una nueva partida. Esta sería la clase del hilo servidor, que sería la conexión. Entonces, en nuestra clase servidor detallaremos poco a poco las variables. Como primera instancia se declara un puerto. Nosotros hemos asignado el puerto 27, en otros casos sería 8088, dependiendo qué tipo de puerto vayamos a utilizar y que de las máquinas no estén usados, ya que normalmente al momento en que instalamos un servidor local, es decir, puede ser un SHA, un MySQL, el puerto que utilizan por defecto es el 8080. En esta parte tenemos el número máximo de conexiones. En este caso podemos tener una conexión de 2 jugadores porque será en la misma máquina. En el caso de que fueran máquinas externas, podemos conectarlos con cable Ethernet o por medio de la red Wi-Fi abriendo puertos. La variable, una variable boolean para controlar cada uno de los turnos de los jugadores. Tenemos la inicialización del juego. En esta parte creamos el socket del servidor, que al momento que iniciamos nos saldrá un mensaje que sale esperando conexión de jugadores. Es un pequeño programa a la vez sencillo. Al final del video publicaremos el link donde está alojado todo el código base para su implementación y así puede haber algún cambio. Tenemos el código de la clase cliente, de la clase servidor y a su vez del hilo servidor, que sería en este caso la conexión, y a su vez sus dos imágenes. Ahora ejecutaremos el juego. Como primera instancia hay que iniciar el servidor. Damos ejecutar archivo. Ya una vez que nos salga el mensaje esperando conexión de jugadores, nuestro servidor ha iniciado correctamente. En nuestra interfaz o método principal main sería los jugadores o clientes. Ejecutamos el primer jugador o cliente, nos muestra nuestra interfaz de 3x3 denominada práctica 2. Iniciamos otro jugador, entonces teníamos jugador 1, jugador 2. En esta instancia nos sale que si queremos comenzar no podemos. ¿Por qué? Porque va dándose en el orden que llega. Ahora comenzaremos aquí. El primer jugador sería X. Si yo quiero volver a jugar, no nos puede porque tenemos que esperar el turno del otro jugador. Entonces marcamos, seguimos jugando hasta que uno de los dos jugadores gane. En este caso el jugador ganó
En este caso ha habido un empate porque ninguno de los dos ganaron. Entonces se vuelve a reiniciar el sistema. En este caso comenzaría el jugador X, jugador 0, X, jugador 0, X, jugador 0 y X. Entonces el primer jugador ganó y el segundo perdió. Están aquí las ventanas que se declararon como parte principal en la clase cliente. Y así sería nuestro proyecto basado en Socket. Al final del video se detallará un link en el cual estará disponible el código base para su implementación en otros tipos de proyectos. Recalcar que en este caso nosotros en el hilo servidor, es decir, nuestra base de conexión, hemos detalladamente aquí nuestro socket. En otros casos el socket se le implementa creando un nuevo paquete denominándolo socket, y a su vez dentro del nuevo paquete se crea una clase que sería socket, denominado socket, o de acuerdo al nombre que lo queremos detallar. Otros los crean, digamos, creando una clase interfaz, se podría denominar socket. Y aquí importaríamos un java.net.socket. Entonces directamente realizaríamos aquí la implementación del socket externo para así conectar el paquete jugador, que vendría a ser el cliente, con el paquete servidor. Estas son normativas que varias veces, digamos, los programadores usan, pero se puede detallar tanto el socket dentro del paquete servidor como dentro del paquete cliente, o en este caso jugador. Eso ha sido todo en este nuevo video. Gracias.